El estacionamiento olía a goma quemada y a café rancio. Era un olor al que me había acostumbrado. Llevaba 3 años trabajando turnos dobles en el restaurante. Me dolían los pies dentro de mis zapatillas gastadas. Lo único que quería era derrumbarme en mi pequeño apartamento. Quería olvidar que la señora Henderson no me había dejado propina. Y eso después de rellenarle su descafeinado 4 veces. Las luces fluorescentes del techo zumbaban como avispas furiosas. Me acerqué a mi viejo y abollado Honda Civic, con las llaves ya en la mano. Entonces lo vi. Una camioneta negra, elegante, enorme y claramente cara. Estaba estacionada tan cerca de mi puerta que no podría haber pasado, ni aunque me hubiera saltado comidas durante una semana. Y sinceramente, era algo que había estado haciendo últimamente. El alquiler vencía en 3 días. Y mi cuenta bancaria se estaba riendo de mí. «Tienes que estar bromeando», murmuré, rodeando mi coche. Las lunas de la camioneta estaban tintadas de un negro tan oscuro que parecían láminas de obsidiana. No podía ver el interior. No podía saber si había alguien dentro. Mi agotamiento se transformó en irritación, y luego en ira. Había estado de pie durante 12 horas. No tenía tiempo para esto. Golpeé la ventanilla del conductor. Nada. Golpeé más fuerte. Seguía sin haber respuesta. «Oye», grité, y mi voz resonó en las paredes de hormigón. «Estás bloqueando mi coche. Necesito irme». Silencio, de ese tipo que se siente deliberado. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el peso acumulado de cada cliente condescendiente, de cada factura sin pagar, de cada vez que había sonreído con los dientes apretados, mientras alguien me trataba como si fuera invisible. Estaba tan cansada de ser invisible. Golpeé la ventanilla con el puño. «Sé que puedes oírme ahí dentro. Mueve tu coche o llamaré». La puerta se abrió. Retrocedí tambaleándome, con el corazón martilleando de repente contra mis costillas. Un hombre salió. No, eso no era del todo correcto. No salió. Emergió como la oscuridad tomando forma humana. Era alto, probablemente de 1,93 m. Tenía hombros anchos que llenaban su saco de traje negro. Sugería tanto dinero como peligro. El traje en sí parecía costar más que el alquiler de todo mi año. Su pelo oscuro estaba peinado con una precisión descuidada. Y su cara, Dios, su cara no debería ser legal. Mandíbula afilada, pómulos altos, labios que se curvaban en algo entre la diversión y la irritación. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada. Oscuros, calculadores, fríos de una manera que hizo gritar a mi instinto de supervivencia. Me recorrieron lentamente, deliberadamente. Observaron mi uniforme manchado, mi coleta desordenada, mi completa falta de amenaza. Decías. Su voz era grave, suave, con un acento que no pude identificar. Británico, tal vez, con algo más por debajo. Cada palabra era medida, controlada. Debería haberme disculpado. Debería haberme alejado. Algo primitivo en mi cerebro ondeaba frenéticamente banderas rojas. Enviaba señales de socorro, suplicándome que corriera. Pero estaba demasiado enfadada, demasiado cansada, demasiado harta de que los ricos pensaran que eran dueños del mundo. Dije, «Mueve tu coche. Me estás bloqueando». Me crucé de brazos, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. He estado trabajando todo el día y solo quiero irme a casa. Su ceja se alzó una fracción. Detrás de él, me di cuenta por primera vez de que otro hombre había salido del lado del pasajero. Era más grande, construido como un muro, con una cicatriz que le bajaba por la mejilla izquierda. Llevaba un auricular y me miraba como si yo fuera un insecto que estaba decidiéndose aplastar. «Marco», dijo el hombre del traje sin mirar atrás. «Dale a la señorita algo de espacio, Marco». El muro con una cicatriz dio un paso atrás, pero no se fue. Su mano descansaba cerca de su chaqueta, de una manera que me secó la boca. ¿Tenía un arma? Por Dios, ¿tenía un arma? Me disculpo por las molestias. El hombre continuó, volviendo a posar esos ojos inquietantes sobre mí. Mi conductor no prestó atención al espacio. ¿Tu conductor? Miré de nuevo a la camioneta. A través del parabrisas, ahora podía distinguir una tercera figura al volante. 3 hombres. 3 hombres en una camioneta cara con lunas tintadas. En un estacionamiento subterráneo a las 11 de la noche.
¿Qué demonios acababa de hacer? Sí. Dio un paso más cerca y percibí su olor. Cedro y algo más oscuro, más caro. El tipo de colonia que viene en frascos sin etiqueta de precio. Sabes, eres muy valiente, o muy tonta. Aún no he decidido cuál. No soy ninguna de las dos, dije, odiando cómo mi voz temblaba ligeramente. Solo estoy cansada. Algo parpadeó en su rostro. Interés, tal vez, o el reconocimiento de algo. Su mirada viajó de mi cara a mi etiqueta con el nombre, deteniéndose allí. Emma, leyó en voz alta. Mi nombre sonaba diferente en su boca, íntimo de alguna manera. ¿Trabajas en el restaurante de Rosie? No fue una pregunta. La forma en que lo dijo hizo que se me erizara la piel de inquietud. ¿Cómo supiste? ¿El logo en tu uniforme? Señaló hacia mi pecho, donde la caligrafía de Rosie estaba bordada en hilo rojo descolorido. Pero algo en su tono sugería que ya lo sabía. Que ya me había buscado en los 3 segundos que tardó en salir de su vehículo. Cierto. Tragué saliva. Entonces, ¿puedes mover tu coche o no? Me estudió durante un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si yo fuera un rompecabezas que intentaba resolver. El estacionamiento de repente se sintió más pequeño, el aire más denso. Marco cambió su peso, y el movimiento atrajo mi atención al bulto definitivo bajo su chaqueta. ¡Oh Dios! No eran solo idiotas ricos, eran idiotas ricos y peligrosos. Claro que sí, dijo el hombre por fin. Sacó un teléfono. No, teléfonos, en plural. 2 dispositivos elegantes salieron de su bolsillo. Revisó uno brevemente. Su expresión se oscureció por lo que vio en la pantalla antes de guardarlos ambos. Marco, mueve el vehículo. Ahora, señor. Marco se sobresaltó. Su voz era grave. Ahora. La mandíbula de Marco se tensó, pero obedeció. La forma en que obedeció, instantánea, absoluta, me envió otro escalofrío por la espalda. Esto no era una relación empleador-empleado. Esto era algo completamente diferente. El hombre permaneció allí de pie, mirándome. Debería haberme metido en mi coche en el momento en que Marco subió a la camioneta. Debería haber cerrado las puertas y haberme ido sin mirar atrás. Pero no podía moverme. No podía apartar la vista de esos ojos oscuros que parecían ver a través de mi agotamiento, mi ira, mi miedo, hasta algo más profundo. Deberías tener más cuidado, dijo en voz baja. Y había algo casi preocupado en su tono. No, eso no podía ser, gritando a extraños en estacionamientos. No sabes con quién te puedes encontrar. Puedo cuidar de mí misma, mentí. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, si hubiera contenido algo de calidez. ¿Puedes? El motor de la camioneta ronroneó, un sonido más propio de un depredador que de un vehículo. Se retiró suavemente, eficientemente, dejando mi patético Honda de repente visible en toda su gloria abollada. El contraste era casi cómico. Ahí tienes, dijo. Eres libre de irte. Pero no se movió. No dio un paso atrás para darme espacio. En su lugar, metió la mano en su chaqueta. Mi corazón casi se detuvo, y sacó una tarjeta de visita, negra, de aspecto caro, con letras plateadas. Si alguna vez necesitas algo, me la tendió. Llama a este número. Me quedé mirando la tarjeta, como si pudiera morderme. ¿Por qué necesitaría algo de ti? Nunca se sabe. La presionó en mi palma antes de que pudiera protestar, sus dedos rozando mi piel. Estaban cálidos, sorprendentemente cálidos para alguien que parecía tan frío. El contacto duró una fracción de segundo de más, y lo sentí en todo el brazo. El mundo es más peligroso de lo que una chica como tú se da cuenta. Una chica como yo. La condescendencia en esas palabras debería haberme enfurecido. Pero en cambio sentí otra cosa, algo incómodo e inoportuno que hizo que mi estómago se revolviera. Miré la tarjeta. Sin nombre, solo un número de teléfono y una elegante caligrafía plateada. El cartón era grueso, caro, del tipo que susurraba dinero y poder. Cuando volví a levantar la vista, ya se estaba alejando, con Marco a su lado. Se movían con precisión sincronizada hacia el ascensor en el otro extremo del garaje. Antes de que las puertas se cerraran, me miró por última vez. Incluso desde esa distancia, sentí el peso de su mirada. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola. Me quedé allí de pie durante un minuto entero,
con el corazón todavía acelerado, la tarjeta de visita quemándome la palma de la mano. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Quién era él? ¿Y por qué sentía que acababa de cometer un terrible, terrible error? Mis manos temblaban mientras abría mi coche. Lancé la tarjeta al asiento del pasajero como si pudiera contaminarme. Arranqué el motor y salí del garaje más rápido de lo que debería. Pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. No podía olvidar esos ojos oscuros, o la forma en que mi nombre había sonado en su boca, o el extraño y aterrador aleteo en mi pecho cuando me tocó la mano. Conduje a casa en piloto automático, mi mente repasando cada segundo del encuentro. La forma en que me había mirado, no a través de mí como la mayoría de la gente, sino a mí, viéndome de verdad. El control cuidadoso en su voz, la obediencia instantánea de Marco, los 2 teléfonos, el traje caro, el peligro que irradiaba de él, como el calor del asfalto en verano. Mi pequeño apartamento nunca se había sentido tan pequeño, tan vulnerable. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo, e incluso empujé la silla desvencijada de mi cocina debajo del pomo de la puerta por si acaso. La tarjeta de visita estaba sobre mi pequeña mesa de cocina, inocua y aterradora. Debería tirarla. Debería olvidar que esto sucedió. En cambio, la recogí, pasando mi pulgar sobre los números plateados. Sin nombre, sin empresa, solo un número de teléfono que probablemente llevaba a algo que no quería saber. Pensé en el bulto con forma de pistola, bajo la chaqueta de Marco, en el cálculo frío de esos ojos oscuros, en la forma en que el hombre había dicho, nunca se sabe, como si supiera algo que yo no sabía. Mi teléfono vibró, haciéndome saltar. Solo un mensaje de mi compañera de trabajo, Sara, preguntando si quería tomar un turno extra mañana. Empecé a escribir una respuesta. Luego me detuve. A través de la única ventana sucia de mi apartamento, podía ver la calle de abajo. Una camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle. Mismo modelo, mismas lunas tintadas. Se me heló la sangre. No podía ser la misma, ¿verdad? Esta era una gran ciudad. Muchas camionetas negras. Estaba siendo paranoica. Pero mientras observaba, la ventanilla del lado del conductor bajó solo 1 pulgada. No lo suficiente para ver el interior, solo lo suficiente para hacerme saber que había alguien allí, observando. La tarjeta de visita parecía pulsar en mi mano, los números plateados captando la tenue luz de la lámpara de mi cocina. Agarré mi teléfono, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Debería llamar a la policía y decirles que un hombre había bloqueado mi coche y me había dado su número de teléfono, que ahora pensaba que tal vez estaba fuera de mi apartamento. Pensarían que estaba loca. Tal vez estaba loca. Miré la tarjeta de nuevo, luego la camioneta, y de nuevo la tarjeta. ¿En qué me había metido? No dormí. ¿Cómo podría? Sabiendo que esa camioneta estaba estacionada afuera. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana, cada sombra que cruzaba mi ventana, hacía que mi corazón se acelerara. Me quedé en la cama, completamente vestida, agarrando mi teléfono. La tarjeta de visita en mi mesita de noche como una pistola cargada. A las 4:47 de la mañana, finalmente me di por vencida con el sueño. Mi turno en Rosie's empezaba a las 6. De todos modos, me duché rápidamente. La débil presión del agua no hizo nada para lavar la ansiedad pegada a mi piel. Cuando eché un vistazo a través de las cortinas, la camioneta se había ido. Alivio y decepción luchaban en mi pecho. ¿Lo había imaginado? ¿Estaba perdiendo la cabeza? El aire de la mañana era fresco mientras caminaba las 6 cuadras hasta el restaurante. Mi aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad antes del amanecer. Seguía mirando por encima del hombro. Seguía pensando. Oía pasos que no estaban allí. La ciudad apenas despertaba. Camiones de reparto retumbando. El hombre sin hogar que dormía en la puerta de la librería cerrada comenzaba a moverse. El olor a pan recién hecho de la panadería a 2 calles de distancia. Normal. Todo era normal. El restaurante de Rosie era una reliquia de cromo y vinilo de los años 50. Todo eran cabinas de cuero rojo y suelos a cuadros blancos y negros. Había trabajado allí desde que dejé la universidad comunitaria hace 3 años, cuando mamá enfermó. El cáncer se lo había llevado todo. Su vida, nuestros ahorros,
Cualquier oportunidad que tuviera de convertirme en algo más que una camarera que olía a café y sueños rotos. «Te ves fatal», dijo Sarah cuando entré por la puerta de empleados. Ya estaba en su uniforme, con el pelo oscuro recogido en un moño pulcro que hacía que mi coleta desordenada pareciera aún más patética. Noche difícil. No pude dormir. Me até el delantal, evitando sus ojos. ¿Cómo podría explicar lo que pasó? Que un hombre peligroso con un traje caro me había mirado como si yo fuera algo precioso y aterrador a la vez. Bueno, el café está recién hecho y tenemos un nuevo cliente en la mesa 7 que preguntó específicamente por ti. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? Sí, raro, ¿verdad? Entró hace unos 20 minutos, con un aspecto muy elegante. Preguntó qué camarera se llamaba Emma. Sarah movió las cejas sugestivamente. Admirador secreto. Se me secó la boca. ¿Cómo es él? Alto, moreno, guapísimo, como si hubiera salido de un anuncio de colonia. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Agarré la cafetera con manos temblorosas. Yo me encargo de la mesa 7. Suertuda, murmuró Sarah, pero estaba sonriendo. Me obligué a caminar despacio, profesionalmente, aunque cada instinto me gritaba que corriera. La mesa 7 estaba en la esquina del fondo, la mesa donde se sentaban los clientes habituales cuando querían privacidad. Y allí estaba él. Se había quitado el saco del traje, revelando una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Antebrazos fuertes, noté a mi pesar, con vello fino y oscuro, y lo que parecía el borde de un tatuaje asomando bajo la tela. Su pelo estaba un poco menos perfecto que anoche. Unos mechones caían sobre su frente de una manera que lo hacía parecer más joven, casi humano. Casi. Esos ojos oscuros encontraron los míos de inmediato, y algo eléctrico recorrió mi estómago. «Buenos días, Emma», dijo mi nombre como si lo hubiera estado practicando, como si disfrutara la forma que tenía en su boca. «¿Qué estás haciendo aquí?» Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. Una pareja de ancianos 2 mesas más allá levantó la vista de sus huevos revueltos. Señaló el asiento vacío frente a él. «Desayunando. Por favor, siéntate. Estoy trabajando». «Entonces trabaja. Tráeme café. Negro, sin azúcar». Se reclinó contra el vinilo rojo, completamente a gusto, como si fuera el dueño del lugar. Quizás lo era. ¿Cómo iba a saberlo? «Y lo que sea que recomiendes. Los panqueques son buenos». Mi mano se apretó alrededor de la cafetera. «¿Cómo sabías que trabajaba por las mañanas?» «No lo sabía. He estado aquí desde las 5». Lo dijo casualmente, como si fuera perfectamente normal vigilar un restaurante antes del amanecer. «Esperé a ver si aparecías. Suerte con el turno. 3 horas. Había estado esperando 3 horas. Eso es, empecé y luego me detuve. Inquietante, obsesivo, aterrador, todo lo anterior». Pero las palabras se atascaron en mi garganta, abrumadas por la intensidad de su mirada. «Exhaustivo», terminó por mí. «Soy exhaustivo en todo lo que hago, Emma». La forma en que dijo mi nombre me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con algo que me negaba a reconocer. Le serví el café con manos que solo temblaban ligeramente. «Pondré tu orden». Sus dedos atraparon mi muñeca, suave pero firme, cálido contra mi pulso. «Siéntate conmigo. 5 minutos». «No puedo. Estoy trabajando. Haré que valga la pena». Soltó mi muñeca, pero sacó su cartera, extrayendo varios billetes de $100 impecables y dejándolos sobre la mesa. «Por tu tiempo». Me quedé mirando el dinero. Era más de lo que ganaba en una semana. Más que suficiente para cubrir el alquiler y aún tener algo para comprar comida que no fueran fideos instantáneos. «No quiero tu dinero». Mentí. Todo el mundo quiere dinero, Emma. La única pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer por él? Empujó los billetes hacia mí. «Solo te pido que te sientes, que hables. Eso difícilmente es un pecado». Mi gerente, Pete, observaba desde detrás del mostrador. La hora punta de la mañana comenzaría pronto. Tenía mesas que preparar, café que hacer. Una vida que fingir que era normal, aunque ya nada se sentía normal. Pero me senté. 5 minutos, dije con firmeza. 5 minutos. Entonces sonrió. Una sonrisa real, no la fría curva de labios de anoche. Transformó su rostro,
haciéndolo parecer menos como el peligro encarnado y más como un hombre que encontraba un placer genuino en conseguir lo que quería. Gracias. ¿Por qué estás aquí? ¿De verdad? Tomó un sorbo de café, considerándome por encima del borde de la taza. Me interesas. No soy interesante. Soy una camarera que conduce un coche unido por cinta adhesiva y oraciones. Te enfrentaste a mí anoche. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Dejó su taza, inclinándose hacia adelante. La luz de la mañana que entraba por la ventana captó los ángulos agudos de su rostro, resaltando una pequeña cicatriz cerca de su sien izquierda que no había notado antes. La mayoría de la gente me mira una vez y entiende. Ven lo que soy. Pero tú estabas enfadada por tu plaza de aparcamiento. Estaba cansada. Estabas magnífica. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Íntima y peligrosa. Tan pequeña y feroz, golpeando mi ventanilla como si realmente pudieras hacerme daño. No sabía quién eras. Y si lo hubieras sabido. Pensé en el arma de Marco, en la forma en que todos obedecían al instante, en los trajes caros y los múltiples teléfonos. Me habría alejado. Exactamente. Se reclinó, satisfecho, como si acabara de demostrar su punto. Por eso eres interesante. Me ves como una persona, no como una posición. ¿Qué posición es esa? Su sonrisa se volvió enigmática. ¿Importa? Sí. Lo miré directamente a los ojos, obligándome a no apartar la vista, aunque se sentía como mirar al sol. Si vas a aparecer en mi lugar de trabajo y a lanzarme dinero, creo que merezco saber quién eres. Peligroso. Lo dijo simplemente, como un hecho. Soy alguien peligroso, Emma. Alguien de quien deberías mantenerte muy lejos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque parece que no puedo evitarlo. La admisión pareció sorprenderlo tanto como a mí. Se pasó una mano por el pelo oscuro, desordenando aún más esos mechones perfectos. Anoche volví a casa con la intención de olvidarme de la chica cansada del estacionamiento, pero no pude. Seguí pensando en la forma en que me miraste. No con miedo, no con cálculo, sino con ira honesta, porque te había incomodado. A la mayoría de la gente le parecería eso molesto, no atractivo. No soy como la mayoría de la gente. Cogió uno de los billetes de $100, sosteniéndolo a la luz. Y no creo que tú tampoco lo seas, a pesar de lo que te dices a ti misma. Te estás ahogando aquí, ¿no es así? Trabajando hasta el agotamiento por migajas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? La pregunta me golpeó demasiado cerca. Me levanté bruscamente. La cabina de vinilo chirrió bajo mi peso. Mis 5 minutos se han acabado. Emma, ¿qué quieres de mí? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Pete definitivamente estaba mirando ahora, y Sara había dejado de limpiar las mesas para mirar. Porque esto, sea lo que sea, no puedo. No sé a qué juego estás jugando, pero no soy un juguete. Algo oscuro cruzó su rostro. Se levantó también. Y aunque estábamos en un restaurante público a plena luz del día, de repente fui consciente de lo mucho más grande que era. De cuánto poder se enroscaba en esa figura esbelta. No juego a juegos. Su voz era baja, controlada, pero oí el filo en ella. Y no trato a la gente como juguetes. Lo que quiero, se detuvo, apretando la mandíbula, como si luchara una batalla interna. Lo que quiero es conocerte, entender por qué no puedo dejar de pensar en ti. Ni siquiera me conoces. Entonces déjame. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler de nuevo ese aroma a cedro y humo, ver las motas de oro en sus ojos oscuros. Cena conmigo. Una cena. Si odias cada segundo, desapareceré. Nunca me volverás a ver. Y si digo que no, entonces desapareceré de todos modos. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle, me dijo que no creía que diría que no. Pero no creo que lo hagas. ¿Por qué no? Se acercó lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en mi mejilla solo un instante. Porque eres tan curiosa como yo. Porque tu vida te está asfixiando y yo te ofrezco aire. Porque cuando te toqué la muñeca, tu pulso se aceleró. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que una parte traicionera de mí quisiera decir que sí.
Quería ver qué pasaría si tomaba la mano de este hombre peligroso y dejaba que me arrastrara a cualquier mundo oscuro que habitara. Ni siquiera sé tu nombre, susurré. Él sonrió. Esa sonrisa devastadora y transformadora. Lucian. Mi nombre es Lucian. Lucian. Repetí, probándolo. Le quedaba bien. Elegante y peligroso como el hombre mismo. Dilo de nuevo. Su pulgar rozó mi pómulo. Me gusta cómo suena en tu voz. La campana sobre la puerta del restaurante sonó. Marco entró y toda la atmósfera cambió. Escaneó la habitación con esos ojos depredadores, evaluando amenazas, calculando salidas. Su mano descansaba dentro de su chaqueta, sobre un arma. Ahora estaba segura. Lucian soltó su mano inmediatamente, retrocediendo para poner una distancia apropiada entre nosotros. Pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. «Señor», dijo Marco en voz baja. «Tenemos que irnos», llamó Antonio. «Hay una situación». Algo peligroso parpadeó en la expresión de Lucian, algo que hizo que Marco se tensara. Hizo que la pareja de ancianos se interesara de repente mucho en su cuenta. Hizo que se me erizara el vello del brazo. «Ya veo». La voz de Lucian se había vuelto fría de nuevo. Toda la calidez de momentos antes se había evaporado. Había vuelto a ser el hombre del estacionamiento. Controlado, calculador, letal. «Dile que estoy en camino». Marco asintió y se retiró para esperar junto a la puerta, pero sus ojos seguían recorriendo el restaurante. Seguían volviendo a mí, como si yo fuera una amenaza que necesitaba ser vigilada. Lucian recogió su saco, encogiéndose de hombros con facilidad practicada. La transformación estaba completa. El hombre casi humano que me había sonreído se había ido, reemplazado por alguien que dominaba las habitaciones, solo por existir en ellas. Dejó los billetes de $100 sobre la mesa, y luego añadió varios más. «Por el café que no me beberé, y por tu tiempo. Te dije que no quiero...». «Tómalo, Emma». El orgullo no paga el alquiler. Empezó a alejarse, luego se detuvo, volviéndose. «Cena mañana por la noche, a las 7. Pasaré a recogerte». No dije que sí, no dijiste que no. Sonrió, pero la sonrisa ya no llegaba a sus ojos. «Te veré mañana», y entonces se fue. Marco se unió a él mientras salían del restaurante. A través de la ventana los vi subir a la misma camioneta negra de anoche. Se alejó suavemente, desapareciendo en el tráfico de la mañana. Me quedé allí, rodeada por el olor a café y tocino, sosteniendo una mesa llena de billetes de $100 que se sentían como un contrato que no había aceptado. Sarah apareció a mi lado. «Santo cielo, ¿quién era ese?» «No tengo ni idea». Era mayormente cierto. Sabía su nombre, sabía que era peligroso, sabía que hacía que mi corazón se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con el miedo. Pero no sabía quién era realmente, qué quería realmente, por qué me había elegido a mí. Conté el dinero con manos temblorosas. $800, más que mi alquiler, más de lo que había visto en un solo lugar desde que se acabó el seguro de vida de mamá. Pete gritó mi nombre. Las mesas se estaban llenando. La hora punta de la mañana estaba comenzando. La vida exigía que volviera a la normalidad. Pero mientras metía los billetes en el bolsillo de mi delantal, mientras forzaba mi sonrisa de nuevo y agarraba la cafetera, supe que la normalidad se había acabado. Lucian se había asegurado de eso. Y la peor parte, la parte absolutamente aterradora, ya estaba deseando que llegara mañana por la noche. Pasé todo el día siguiente convencida de que no aparecería. ¿Por qué lo haría? Hombres como Lucian, peligrosos, ricos, poderosos, que imponían obediencia con una mirada, en realidad no cumplían con las invitaciones a cenar a las camareras. El dinero había sido su forma de disculparse por cualquier impulso extraño que lo hubiera llevado a buscarme. A estas alturas, probablemente se había olvidado de que existía. Eso es lo que me dije a mí misma mientras usaba 200 de esos dólares para pagarle a mi casero, mientras compraba comida de verdad por primera vez en meses, mientras estaba de pie frente a mi patético armario a las 6:30 de esa tarde, intentando encontrar algo, cualquier cosa, adecuado para cenar con un hombre que usaba trajes que valían más que mi coche. Me decidí por un sencillo vestido negro que había usado en el funeral de mamá hace 3 años. Era lo único remotamente bonito que tenía, aunque ahora me quedaba un poco suelto.
Había perdido un peso que no podía permitirme perder, trabajando turnos dobles y saltándome comidas. El vestido susurraba duelo y desesperación, pero tendría que servir. Mis manos temblaban mientras me aplicaba rímel, mi único maquillaje además de un lápiz labial de farmacia que probablemente estaba caducado. Parecía pálida, cansada, ordinaria. ¿Qué veía Lucien cuando me miraba? ¿Qué podría querer alguien como él de alguien como yo? A las 6:58, oí el motor. No la tos áspera de los coches normales, sino un ronroneo suave y depredador que hizo que se me encogiera el estómago. Miré por la ventana y lo vi. Una camioneta diferente esta vez, elegante y plateada en lugar de negra, pero igual de cara, igual de intimidante. Lucien salió de la puerta trasera del pasajero. Llevaba otro traje, este de un gris carbón que parecía líquido bajo la luz del atardecer. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, revelando los planos afilados de su rostro. E incluso desde la ventana de mi cuarto piso, pude ver la intensidad en sus ojos oscuros mientras miraba hacia mi edificio. Marco salió del asiento del conductor, inspeccionando la calle con un cansancio practicado. Un tercer hombre que no reconocí salió del lado del pasajero delantero. Era más joven que Marco, pero construido de la misma manera, todo músculo y vigilancia. Mi intercomunicador sonó, haciéndome saltar. Esto era una locura. Debería fingir que no estaba en casa. Debería dejarlo allí de pie, hasta que se rindiera y se fuera. Debería protegerme de lo que fuera esto. En cambio, presioné el botón. Hola, Emma. Incluso a través del pequeño altavoz, su voz me provocó escalofríos. Estoy aquí. Ya lo veo. Apoyé la frente contra la pared, cerrando los ojos. Lucien, no creo que... No pienses. Solo baja, por favor. Ese por favor no debería haberme afectado. Era solo una palabra, pero la forma en que lo dijo, como si le costara algo, como si no estuviera acostumbrado a pedir en lugar de ordenar. Agarré mi abrigo fino, inadecuado para la noche que se enfriaba, pero todo lo que tenía, y bajé las escaleras. La puerta principal del edificio se atascaba como siempre. Tuve que empujarla con el hombro, casi tropezando en la acera con mi único par de tacones. La mano de Lucien se disparó, agarrando mi codo, estabilizándome. Cuidado. Su agarre era firme, posesivo. No me soltó incluso después de que recuperé el equilibrio. La puerta se atasca, dije estúpidamente, hiperconsciente de su mano en mi brazo, del calor de su cuerpo cerca del mío, de la forma en que Marco y el otro hombre nos observaban con expresiones indescifrables. Tendremos que arreglar eso, dijo Lucien como un hecho, no una sugerencia. Como si ya hubiera decidido añadir mi puerta rota a su lista de problemas por resolver. No es tu edificio. Todavía no. Sonrió ligeramente y luego pareció mirarme de verdad por primera vez. Sus ojos viajaron de mi cara a mi vestido, y luego de vuelta, y algo ardiente parpadeó en sus profundidades. Estás preciosa. Casi me río. Preciosa era Sarah con su pelo perfecto y sus curvas en los lugares correctos. Preciosas eran el tipo de mujeres con las que hombres como Lucien probablemente salían. Modelos, actrices, herederas. Yo era una camarera cansada, con un vestido de funeral. No tienes que mentir. No miento. Lo dijo con tal convicción que casi le creí. Y estás preciosa, especialmente cuando te sonrojas así. No me había dado cuenta de que me estaba sonrojando hasta que él lo señaló, lo que solo lo empeoró. ¿Podemos irnos ya? Por supuesto. Me guío hacia la camioneta, su mano moviéndose de mi codo a la parte baja de mi espalda. Marco ya había abierto la puerta trasera, de pie junto a ella como un centinela. Después de ti. El interior olía a cuero y a dinero. Los asientos eran de color crema, impecables, probablemente valían más que todo lo que yo poseía junto. Me deslicé por la superficie lisa, y Lucien me siguió, sentándose a mi lado, más cerca de lo estrictamente necesario. Marco cerró la puerta, sellándonos dentro. El hombre más joven ya estaba en el asiento del conductor. Se encontró con mis ojos en el espejo retrovisor brevemente, antes de apartar la vista, con la mandíbula apretada. Este es Víctor, dijo Lucien, señalando al conductor. Nos llevará al restaurante. Marco nos seguirá en el otro vehículo. ¿Por qué necesitas dos coches? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Lucien no cambió,
pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Seguridad. ¿Seguridad de qué? De gente que me haría daño o tomaría lo que es mío. Su mano encontró la mía en el asiento entre nosotros, sus dedos entrelazándose con los míos antes de que pudiera apartarla. El mundo en el que vivo no es seguro, Emma. Necesito tener cuidado. Entonces, ¿por qué me traes a él? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. ¿Por qué arriesgarse a convertirme en un objetivo solo por ser vista contigo? Porque algunos riesgos valen la pena. Levantó nuestras manos unidas, presionando un beso en mis nudillos que me cortó la respiración. Y porque cualquiera que intentara hacerte daño se arrepentiría mucho, mucho. La promesa en su voz debería haberme asustado. En cambio, envió una emoción por mi cuerpo que no quise examinar demasiado de cerca. Víctor se incorporó al tráfico con suave precisión, la camioneta negra de Marcos siguiéndonos de cerca. Las luces de la ciudad se desdibujaban tras las lunas tintadas, mientras conducíamos por barrios que se volvían progresivamente más agradables. Lejos de mi zona deteriorada, con sus tiendas tapiadas y paredes con grafitis, hacia el brillante centro de la ciudad, donde la gente vestía ropa que costaba más que mi salario mensual. ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿A Bianchi's? Había oído hablar de Bianchi's. Todo el mundo lo había hecho. Era el tipo de restaurante que requería reservas con meses de antelación, donde cenaban celebridades y políticos, donde una sola comida costaba más de lo que yo ganaba en una semana. El tipo de lugar que me miraría mi vestido de funeral y mis tacones rotos y me pediría que me fuera. No puedo ir allí, dije, el pánico creciendo en mi pecho. No estoy vestida para... Estás conmigo. El pulgar de Lucian acarició mis nudillos, tranquilizador y posesivo. Eso es todo lo que importa. Es fácil para ti decirlo. Tú perteneces a lugares como ese. No pertenezco a ninguna parte. Las palabras salieron duras, con un filo oscuro. He pasado toda mi vida luchando por cada pizca de respeto, por cada centímetro de territorio. La única diferencia entre tú y yo es que yo aprendí a aparentar. Estudié su perfil, la nariz fuerte, la mandíbula afilada, la ligera curva de sus labios que sugería tanto crueldad como ternura. ¿Quién eres realmente? ¿A qué te dedicas? ¿Importa? Sí, porque tengo la sensación de que si busco tu nombre en Google, no me gustará lo que encuentre. Se giró para mirarme de frente, sus ojos oscuros intensos en la tenue luz del interior. Entonces no lo busques en Google. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber. Deja que esta noche sea lo que es. 2 personas cenando. Esto no es eso. No. Estuvo de acuerdo en voz baja. No lo es. Pero podemos fingir, ¿no? Solo por unas horas. La camioneta se detuvo frente a Bianchi's, un elegante edificio con una cálida iluminación que se derramaba desde altas ventanas. Un portero con uniforme burdeos. Gente en traje de noche subiendo los anchos escalones de piedra. Mi pánico se disparó. Lucian, de verdad que no puedo. Sí puedes. Apretó mi mano. Eres más fuerte de lo que crees, Emma. Más valiente. Lo demostraste en el estacionamiento. Eso fue diferente. Estaba enfadada. No pensaba con claridad. Exactamente. No estabas pensando en el estatus o el dinero o en quién podría ser yo. Solo eras tú. Eso es lo que quiero esta noche. Solo que seas tú misma. Víctor ya había salido y abierto mi puerta. El vehículo de Marcos se había estacionado al otro lado de la calle, y pude verlo observando a través del parabrisas, con la mano, sin duda, descansando sobre cualquier arma que llevara. Tenía 2 opciones. Quedarme en el coche como una cobarde, o tomar la mano que Lucian me ofrecía y entrar en un mundo al que no pertenecía. Tomé su mano. El aire de la noche era más fresco ahora, llevando el aroma de perfumes caros y gases de escape. Lucian mantuvo sus dedos entrelazados con los míos mientras subíamos los escalones. Mientras el portero abría la pesada puerta de cristal con un murmullo, «Buenas noches, señor Volkov». Volkov. Así que ese era su apellido. Lucian Volkov. El nombre me sonaba de algo. Algo que había oído en las noticias, tal vez, o escuchado en el restaurante. Pero antes de que pudiera recordarlo, ya estábamos dentro. El restaurante era aún más hermoso de lo que había imaginado. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre manteles blancos y cubiertos relucientes. El murmullo de conversaciones cultas se mezclaba con música clásica suave.
Cada persona en la sala parecía salida de una revista, y todos se giraron para mirarnos, o más bien, a Lucian. Lo sentí de inmediato, el cambio en la atmósfera, la forma en que las conversaciones se detenían a mitad de frase, la forma en que el maître se apresuró hacia nosotros con una sonrisa ensayada que no llegaba del todo a sus ojos. «Señor Volkov, qué maravilloso volver a verle. Su mesa está lista». «Gracias, Antonio». La mano de Lucian se apretó ligeramente en la mía mientras me guiaba por el restaurante. La gente nos observaba pasar. Oí susurros. Vi ojos que se detenían en mí con curiosidad, cálculo, a veces lástima. Una mujer mayor con diamantes se aferró al brazo de su marido, inclinándose para susurrar algo que lo hizo palidecer. ¿En qué me había metido? Nuestra mesa estaba en un reservado privado en la parte trasera del restaurante, aislada, íntima, con una vista clara de la entrada y las salidas. Lucian me retiró la silla él mismo, sus manos rozando mis hombros mientras me ayudaba a sentarme. «Estás poniendo nerviosa a la gente», susurré una vez que se sentó frente a mí. «Siempre lo hago». Cogió la carta de vinos, examinándola con facilidad practicada. «Se calmarán en un momento». «¿Por qué? ¿Quién creen que eres?» Dejó la carta de vinos, mirándome directamente a los ojos. «Saben exactamente quién soy. Emma. La pregunta es si tú estás lista para saberlo». Se me secó la boca. «Dímelo». Después de la cena, hizo una seña a un camarero que rondaba cerca. «Por ahora, disfrutemos de la noche». «¿Has probado alguna vez el osobuco?» «Ni siquiera sé lo que es». Su sonrisa era genuina, cálida. «Entonces, te espera una sorpresa». La siguiente hora pasó en una neblina surrealista. Lucian pidió en italiano, las palabras saliendo de su boca como música. La comida que llegó era arte en platos, delicada, cara, nada que ver con la comida grasienta que servía todos los días. Me observó probar todo, pareciendo disfrutar de mis reacciones. «No estás comiendo mucho», observé. Su propio plato estaba casi intacto, mientras me animaba a probarlo todo. «Estoy disfrutando viéndote». Se reclinó en su silla, con la copa de vino colgando de sus dedos. «Vives las cosas tan plenamente. Como ese primer bocado del risotto, se te iluminó toda la cara. Es un buen risotto. Es un risotto adecuado, pero verte disfrutarlo lo hace extraordinario». Dejó su copa, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía de nuevo. «Háblame de ti, Emma. Las cosas reales, no los detalles superficiales. No hay mucho que contar. Trabajo en un restaurante. Vivo sola. Yo me detuve, no queriendo mencionar a mamá, no queriendo mostrar esa herida a este peligroso extraño. «¿Tú qué?» Su pulgar trazó círculos en mi palma, animándome. «Solía querer cosas», admití en voz baja. «La universidad, una carrera, una vida que fuera más que solo sobrevivir. Pero entonces mi madre enfermó, y todo lo demás dejó de importar. Falleció. No fue una pregunta. Hace 3 años de cáncer». Retiré mi mano, buscando mi vaso de agua para tener algo que hacer. Después de que murió, simplemente no pude volver a empezar. Era más fácil seguir trabajando, seguir moviéndome, que enfrentar el hecho de que todos mis sueños murieron con ella. Lucian guardó silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros estudiándome con una intensidad que me hizo querer retorcerme. «Te estás ahogando», dijo finalmente, lenta y silenciosamente. «Pero te estás ahogando de todos modos». «Quizás», encontré su mirada. «Y tú me estás lanzando una cuerda que probablemente está atada a un ancla». Él se rió, una risa real que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos peligroso. «Probablemente, pero al menos sería una hermosa forma de ahogarse. Eso no es gracioso». «No, no lo es». Su expresión se volvió seria. «Emma, quiero ser honesto contigo, más honesto de lo que he sido con nadie en años». Mi corazón empezó a acelerarse. «De acuerdo. No soy un buen hombre. Las cosas que hago, la vida que vivo, no es legal. No es moral y no es segura». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando de tono. «Pero desde el momento en que golpeaste la ventanilla de mi coche, no he podido pensar en otra cosa. Te has metido bajo mi piel de una manera que es peligrosa para ambos». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te quiero, Emma. Quiero conocerte, protegerte, mantenerte a salvo del mundo que te ha estado aplastando.
Su mano encontró la mía de nuevo, su agarre, casi doloroso en su intensidad. Estoy diciendo que soy lo suficientemente egoísta como para seguir con esto, aunque no debería. Aunque te mereces a alguien mejor, alguien más limpio, Lucian. Pero también estoy diciendo que si te vas ahora mismo, te dejaré ir. Desapareceré de tu vida. Te dejaré en paz. La elección es tuya. Debería haber elegido irme. Debería haber reconocido las banderas rojas que ondeaban frenéticamente en mi visión periférica. Debería haber entendido que hombres como Lucian Volkov, hombres que necesitaban equipos de seguridad y ponían nerviosos a los clientes de los restaurantes, no eran más que problemas. Pero estaba tan cansada de estar sola, tan cansada de sobrevivir en lugar de vivir, tan cansada de una existencia invisible, puntuada solo por pies doloridos y propinas insuficientes. Y cuando me miró con esos ojos oscuros e intensos, me sentí vista de una manera que no me había sentido desde que mamá murió. No quiero irme, me oí decir. Algo feroz y triunfante cruzó su rostro. ¿Estás segura? No, pero lo voy a hacer de todos modos. Se levantó bruscamente, arrojando dinero sobre la mesa. Mucho más de lo que costaba la comida, estaba segura. Entonces, vámonos de aquí. ¿Qué? Pero ni siquiera hemos tomado postre. No puedo esperar ni un segundo más para hacer esto. Me levantó, y antes de que pudiera preguntar qué era esto, sus manos enmarcaron mi rostro, y sus labios estaban sobre los míos. El beso fue feroz, posesivo, desesperado. Su boca se movió contra la mía con un hambre que me robó el aliento, sus dedos enredándose en mi pelo. Jadeé contra sus labios, y él aprovechó, profundizando el beso hasta que mis rodillas se debilitaron. A nuestro alrededor, registré vagamente que el restaurante se había quedado en silencio. Jados, susurros, el tintineo de cubiertos caídos. No me importó. Mis manos se aferraron a su saco, atrayéndolo más cerca, devolviéndole el beso con un abandono que no reconocí en mí misma. Sabía a vino y a peligro, y a promesas que no debería creer. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos se habían vuelto casi negros, las pupilas dilatadas por el deseo. Mía, murmuró contra mis labios. Dilo. Debería haber protestado. Debería haberle recordado que no era un objeto para ser reclamado. Pero la palabra se me escapó de todos modos, sin aliento y sincera. Tuya. El viaje de vuelta estuvo cargado de una electricidad que hacía que el aire se sintiera denso, pesado. Lucian mantuvo su mano en mi muslo, posesiva y cálida a través de la fina tela de mi vestido. Cada vez que Víctor tomaba una curva, me deslizaba más cerca de Lucian, y él apretaba su agarre, manteniéndome allí. ¿A dónde vamos?, pregunté, viendo calles desconocidas pasar borrosas por la ventana. Esta no era la ruta de vuelta a mi apartamento. A mi casa. Su pulgar trazó círculos en mi pierna, el toque inocente e incendiario a la vez. A menos que quieras que te lleve a casa. Debería haber dicho que sí. Debería haber insistido en volver a mi pequeño estudio con su puerta rota y los recuerdos de una vida a medio vivir. Pero la palabra que salió fue no. Su sonrisa fue depredadora, satisfecha. Bien. Nos detuvimos frente a un edificio que me dejó sin aliento. Todo de cristal y acero y arquitectura moderna. El tipo de lugar con un portero y probablemente un gimnasio, y definitivamente una seguridad que se reiría de mi existencia. Las luces del ático brillaban en lo más alto como un faro. Por supuesto, vivía en el ático. La camioneta de Marcos se detuvo detrás de nosotros mientras Víctor abría mi puerta. El aire de la noche se había enfriado, y temblé en mi abrigo inadecuado. Lucian se dio cuenta de inmediato, quitándose el saco y poniéndomelo sobre los hombros. Olía a él, a cedro y humo y algo más oscuro que no pude nombrar. «Te congelarás», protesté débilmente. «Yo soy caluroso». Su mano encontró la parte baja de mi espalda de nuevo, guiándome hacia la entrada. «Y me gusta verte con mi ropa». El portero, mayor, distinguido y con ojos amables, nos abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Buenas noches, señor Volkov». «Buenas noches, Richard». Lucian asintió mientras pasábamos. Su mano nunca dejó mi espalda. El vestíbulo era todo de mármol y detalles dorados, con un mostrador de seguridad donde dos hombres de traje observaban monitores con la misma vigilancia que Marco siempre mostraba. Se enderezaron
cuando vieron a Lucian, uno de ellos hablando rápidamente por teléfono. «Están despejando el ascensor», explicó Lucian, presionando el botón de llamada. «Protocolo estándar». «¿Por qué?» «Porque no me gustan las sorpresas». Las puertas del ascensor se abrieron de inmediato, revelando un interior de espejos pulidos y latón. «Y porque cuantas menos personas te vean conmigo, más segura estarás». Eso debería haberme asustado más de lo que lo hizo. En cambio, entré en el ascensor, viendo nuestros reflejos multiplicarse hasta el infinito. Lucian presionó el botón del ático, marcado con un símbolo de llave que requería un código especial. Lo introdujo sin mirar. Tan pronto como las puertas se cerraron, me atrajo hacia él. «He estado queriendo hacer esto de nuevo desde el restaurante», murmuró contra mi cuello, sus labios trazando la columna de mi garganta. «Sabes a inocencia y a pecado». Mi cabeza cayó hacia atrás, dándole mejor acceso. «No soy inocente». «Lo eres». Sus dientes rozaron mi pulso, haciéndome jadear. «No tienes idea de en qué te has metido. Lo que voy a hacer con tu vida cuidadosamente ordenada. Quizás quiero que se desordene». Se apartó para mirarme, sus ojos oscuros buscando los míos. «Ten cuidado con lo que deseas, Emma. No soy el tipo de hombre que hace las cosas a medias». El ascensor sonó. Las puertas se abrieron directamente a su apartamento. Llamarlo apartamento era como llamar al océano un charco. Ventanales del suelo al techo mostraban las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Los muebles eran modernos, caros, elegidos por alguien con gusto y fondos ilimitados. Obras de arte originales colgaban de las paredes. Reconocí un Rothko, o al menos una falsificación muy convincente. La cocina era toda de mármol y acero inoxidable, probablemente nunca usada, pero fueron los pequeños detalles los que llamaron mi atención. Un libro abierto en la mesa de café, algo en ruso, la escritura cirílica, hermosa e incomprensible. Un vaso de whisky medio vacío en el bar. Una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea de una mujer que se parecía a Lucian. Mismos ojos oscuros, mismos rasgos afilados, sosteniendo a un niño pequeño. ¿Tu madre?, pregunté, atraída por la fotografía. Su expresión se cerró de inmediato. Murió cuando yo tenía 12 años. Lo siento. No lo sientas. Ella era... Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Complicada. Como tú, era demasiado buena para el mundo en el que nació. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, su teléfono vibró. No el caro que había sacado en el restaurante, sino el segundo. El que había revisado en el estacionamiento. Miró la pantalla, y todo su comportamiento cambió. El hombre que había estado besando mi cuello en el ascensor desapareció, reemplazado por alguien frío y letal. Tengo que tomar esta llamada. Ya se dirigía hacia una puerta cerrada en el otro extremo de la sala de estar. Ponte cómoda, solo tardaré un momento. Luego desapareció. La puerta se cerró detrás de él con un clic decisivo. Me quedé sola en el vasto espacio, la chaqueta de Lucian todavía sobre mis hombros, sintiéndome completamente fuera de lugar. A través de la puerta cerrada, podía oír su voz, baja, áspera, hablando en lo que sonaba como ruso. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible. Estaba enfadado, peligrosamente. Me acerqué a las ventanas, presionando la palma de mi mano contra el cristal frío. La ciudad se extendía abajo. Millones de luces que representaban millones de vidas. Todas ellas ajenas al extraño giro que había tomado la mía. Hace 2 días, mi mayor preocupación era si la señora Henderson se acordaría de dejar propina. Ahora, estaba en un ático llevando la chaqueta de un jefe de la mafia. Porque eso es lo que tenía que ser, ¿verdad? La seguridad, las armas, la forma en que la gente reaccionaba a su nombre. Lucian Volkov. Saqué mi teléfono, con los dedos suspendidos sobre la barra de búsqueda. Me había pedido que no lo buscara en Google, que no hiciera preguntas cuyas respuestas no quería saber, pero necesitaba saber. Escribí su nombre y le di a buscar. Los resultados tardaron en cargar. Mi teléfono barato luchaba con la conexión. Luego aparecieron y se me heló la sangre. Lucian Volkov, presunto jefe de la familia criminal Volkov. El FBI investiga a la organización Volkov por crimen organizado y extorsión. 3 muertos en un presunto golpe de la mafia. Las fuentes apuntan a Volkov.
El notorio jefe criminal Lucian Volkov, fotografiado en una gala benéfica. Había fotos. Lucian con trajes caros en eventos elegantes, siempre rodeado de seguridad, siempre con esa misma expresión controlada. Lucian saliendo de los juzgados, con su abogado al lado. Lucian, en lo que parecía un funeral, su rostro tallado en piedra, y también había otras fotos, cuerpos cubiertos con sábanas, cinta de la escena del crimen, familias afligidas. Me sentí mal. Te pedí que no hicieras eso. Me di la vuelta. Lucian estaba en la puerta de su oficina, con el teléfono todavía en la mano, su expresión indescifrable. Se había arremangado las mangas durante su llamada, revelando más de esos tatuajes en sus antebrazos. Diseños intrincados que ahora me daba cuenta probablemente tenían significado en su mundo. ¿Es verdad? Mi voz temblaba. Las cosas que dicen, algunas de ellas. Guardó el teléfono, moviéndose hacia mí con una gracia depredadora. No todas. A los medios les gusta exagerar. ¿Mataste a esa gente? Se detuvo a unos metros de distancia, dándome un espacio que debería haber apreciado, pero que de alguna manera no quería. Sí, la simple honestidad de ello fue más aterradora que cualquier mentira. ¿Por qué? Porque se lo merecían, porque amenazaron a mi familia, mi negocio, mi territorio. Su mandíbula se tensó, porque en mi mundo la misericordia es debilidad, y la debilidad te mata. ¿Tu mundo? Me reí, pero salió amargo, roto. Dios, Lucian, eres un mafioso, un verdadero jefe del crimen, y yo no soy nadie, una camarera que ni siquiera puede pagar su alquiler a tiempo. No eres nadie. Acortó la distancia entre nosotros, sus manos enmarcando mi rostro con una gentileza que contradecía todo lo que acababa de leer. Eres Emma, eres valiente y feroz, y eres tan malditamente hermosa que duele mirarte. Eres lo primero real que he encontrado en años. No pertenezco a esto. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. No sé cómo estar con alguien que mata gente. Terminó por mí. Co-dirige un imperio construido sobre la violencia y el miedo, que tiene más sangre en sus manos de la que puedes imaginar. Sí, susurré. Entonces vete. Dejó caer sus manos, dando un paso atrás. Sal por esa puerta. Haré que Víctor te lleve a casa. Nunca me volverás a ver. Era la misma oferta que me había hecho en el restaurante. La misma elección, y todavía no podía tomarla. ¿Por qué yo? La pregunta brotó de mí, desesperada. Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué perseguir a una camarera cualquiera que te gritó por una plaza de aparcamiento? Algo crudo parpadeó en su rostro, porque me miraste como si fuera humano. No un monstruo, no una fuente de ingresos, no un trampolín, solo un hombre que te había molestado. Se pasó una mano por el pelo, desordenando el peinado perfecto. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo agotador que es ser yo? Todo el mundo quiere algo, dinero, poder, protección, muerte. Pero tú solo querías tu plaza de aparcamiento de vuelta. Eso es una locura, probablemente. Sonrió sin humor. La mayoría de las cosas sobre mí lo son, pero no puedo cambiar lo que siento, Emma. Y he sentido más en los 2 días desde que te conocí que en años. ¿Qué sientes? Se acercó lentamente, dándome tiempo para retroceder. No lo hice. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él hasta que pude sentir el calor sólido de su cuerpo, el latido constante de su corazón. Obsesión, murmuró contra mi pelo. Posesión. La certeza absoluta de que eres mía y que voy a hacer lo que sea necesario para mantenerte segura y feliz, incluso si eso significa protegerte de mí mismo. Eso no es amor. Eso es... Nunca dije que fuera amor. Sus manos se apretaron en mi cintura. No sé si soy capaz de amar, pero sé que la idea de que vuelvas a ese apartamento roto, trabajando hasta el agotamiento por migajas, siendo invisible para todos a tu alrededor, me hace querer quemar el mundo. Debería haberme aterrorizado. Debería haber reconocido el peligro en sus palabras, en la feroz posesividad de su agarre. En cambio, incliné mi rostro hacia el suyo. Muéstrame. ¿Mostrarte qué? Lo que sientes. Lo que quieres. Muéstrame por qué debería quedarme. Algo oscuro y hambriento brilló en sus ojos. Emma. Muéstrame, Lucian. No necesitó que se lo dijeran de nuevo. Su boca reclamó la mía con un hambre desesperada
que me robó el aliento. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si intentara memorizar cada curva. Le devolví el beso con la misma desesperación, mis dedos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca. Tropezamos hacia atrás, hacia el sofá, un enredo de extremidades y desesperación. Su chaqueta se cayó de mis hombros. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido, deslizándola hacia abajo lentamente, con reverencia. Última oportunidad, respiró contra mi cuello. Vete, Emma. Sálvate. En cambio, lo atraje hacia mí. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de sensaciones. Sus manos en mi piel, mis dedos trazando los tatuajes en sus brazos. El peso sólido de él sobre mí, la forma en que susurró mi nombre, como una oración y una maldición a la vez. Fue gentil y feroz por turnos, paciente y desesperado, generoso y exigente. Y cuando terminó, cuando yacíamos enredados en su caro sofá, mi cabeza en su pecho, escuchando su corazón ralentizarse, supe que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no podía descruzar. «Quédate», murmuró en mi cabello, sus brazos apretándose a mi alrededor. «No solo esta noche. Quédate conmigo. No puedo simplemente mudarme contigo. Apenas te conozco. Entonces conóceme. Déjame conocerte». Sus dedos trazaron patrones en mi hombro desnudo. «Te daré todo, Emma. Seguridad, comodidad, una vida en la que nunca tendrás que preocuparte por el alquiler o las facturas o por matarte a trabajar. Todo lo que pido a cambio eres tú. Eso no es un trato justo. Estás pidiendo todo. Yo también estoy ofreciendo todo». Se movió, apoyándose en un codo para mirarme. «Sé que esto es rápido, sé que es una locura, pero he aprendido a no perder el tiempo cuando encuentro algo que quiero. Y te quiero a ti, Emma, más de lo que he querido nada en toda mi vida. ¿Y si no puedo soportar tu mundo? ¿Y si...? Entonces lo resolveremos juntos». Su pulgar rozó mis labios. «Tengo enemigos, Emma, gente peligrosa que te haría daño para llegar a mí. Pero también tengo poder, recursos, toda una organización dedicada a mantener a salvo lo que es mío. Y ahora eres mía. Ya sea que vivas aquí o en ese apartamento con la puerta rota, eres mía, y yo protejo lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, envió una emoción por mi cuerpo exhausto. «Necesito pensar», dije finalmente. «Esto es demasiado rápido. Necesito tiempo para...». Mi teléfono vibró desde algún lugar en el enredo de ropa desechada. Luego vibró una y otra vez. Lucian se agachó, sacándolo del bolsillo de mi abrigo y entregándomelo con una ceja levantada. La pantalla mostraba 12 llamadas perdidas de Sara y 3 mensajes de texto frenéticos. «M, ¿dónde estás? Robaron el restaurante esta noche. Pete está muy herido. Por favor, dime que no estabas allí. Por favor, llámame». Se me heló la sangre. «Oh Dios, ¿qué pasa?» Lucian se sentó de inmediato. «Todo negocios», su mano encontrando mi hombro. «El restaurante. Alguien lo robó. Mi gerente. Ya estaba buscando mi ropa, con los dedos temblando tanto que apenas podía manejar la cremallera. Tengo que ir. Necesito asegurarme de que Sara esté bien». Lucian ya estaba vestido, moviéndose con velocidad eficiente. Presionó un botón en su teléfono. «Victor, trae el coche ahora. No tienes que...». «Emma». Me agarró los hombros, obligándome a mirarlo a los ojos. «Ahora eres mía. Eso significa que tus problemas son mis problemas. Tu gente es mi gente. Déjame ayudar». Asentí, incapaz de hablar más allá del miedo que me obstruía la garganta. El viaje al restaurante fue tenso y silencioso. La camioneta de Marco nos seguía de cerca, y pude verlo hablando rápidamente por su teléfono a través de la ventanilla trasera. Lucian mantuvo su mano en la mía, su agarre casi doloroso, su mandíbula apretada. Cuando llegamos a Rosie's, coches de policía flanqueaban la entrada, sus luces pintándolo todo de rojo y azul. Una ambulancia se estaba yendo, las sirenas silenciosas pero las luces parpadeando. Salí de la camioneta antes de que Victor se detuviera por completo, corriendo hacia el restaurante donde Sara estaba de pie, envuelta en una manta, con el rímel corrido por su cara. Me abrazó con fuerza. «Oh, gracias a Dios. Pensé que tal vez habías estado aquí. Que tal vez... Estoy bien. ¿Qué pasó?» «¿Y Pete? Está vivo.
Lo llevaron a St. Mary's. Le dieron un buen golpe en la cabeza cuando intentó detenerlos. Se apartó, secándose los ojos. Eran 3 tipos, con pasamontañas. Se llevaron la caja registradora y... se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar por encima de mi hombro. Me di la vuelta y encontré a Lucian, de pie allí. Marco y otros 2 hombres lo flanqueaban. Todos ellos parecían exactamente lo que eran. Peligrosos. «Emma», susurró Sara. «¿Quién es ese?» Antes de que pudiera responder, un oficial de policía se acercó. «Señorita, necesito tomar su declaración si usted...» Se detuvo en seco cuando vio a Lucian. Su rostro palideció. «Señor Volkov, oficial Patterson». La voz de Lucian era agradable, controlada, pero oí el acero debajo. «Vas a encontrar a los hombres que hicieron esto esta noche». No era una petición. Patterson tragó saliva. «Señor, estamos haciendo todo lo que podemos, pero...» «Esta noche», repitió Lucian. «Pasamontañas, probablemente aficionados buscando dinero rápido. Revisa las casas de empeño, los receptores habituales. Y Patterson, cuando los encuentres, asegúrate de que entiendan que este establecimiento está bajo mi protección. Ahora, cualquiera que lo toque, cualquiera que amenace a la gente que trabaja aquí, me responde a mí. ¿Entendido?» «Sí, señor». Patterson sudaba a pesar del aire fresco de la noche. «Absolutamente, señor Volkov». Lucian se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. «¿Necesitas algo más aquí?» Miré a Sarah, al cristal roto en el suelo del restaurante, a la policía que pululaba por allí, a la vida que había construido lentamente desmoronándose. «No», susurré. «Vámonos». En la camioneta, finalmente me permití llorar. Por Pete, por Sarah, por la ilusión de seguridad a la que me había aferrado. Por la vida simple que se había vuelto imposiblemente complicada. Lucian me atrajo hacia él, sus brazos sólidos y cálidos, y aterradoramente reconfortantes. «Pagarán», murmuró en mi cabello. «Cualquiera que haya herido a tu gente pagará, te lo prometo». Y, Dios me ayude, le creí. Desperté en la cama de Lucian. Una cosa enorme con sábanas de seda y demasiadas almohadas, todas oliendo a cedro y humo y a él. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo que había estado demasiado agotada para cerrar anoche, pintando las paredes blancas de oro. Mi vestido de funeral estaba sobre una silla. Mis tacones rotos estaban ordenadamente junto a la puerta. Y en la mesita de noche, mi teléfono vibraba con mensajes que no estaba lista para leer. Lo encontré en la cocina, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca desabrochada en el cuello, con las mangas arremangadas para revelar esos intrincados tatuajes. Estaba al teléfono, el segundo, siempre el segundo, hablando ruso rápidamente mientras hacía café con el tipo de máquina cara que probablemente costaba más que mi coche. Levantó la vista cuando entré, sus ojos oscuros siguiendo mi movimiento por la habitación. Sin interrumpir su conversación, sirvió una segunda taza de café. Añadió crema y azúcar sin preguntar cómo lo tomaba, porque por supuesto se había dado cuenta en el restaurante, y la deslizó por la encimera de mármol hacia mí. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, escuchándolo hablar en un idioma que no entendía, preguntándome cómo mi vida se había convertido en este extraño sueño donde los mafiosos me hacían café en apartamentos de lujo. Terminó la llamada bruscamente, dejando el teléfono con decisión. «Buenos días. Buenos días». Tomé un sorbo. Perfecto. Por supuesto que era perfecto. «¿Dormiste?» «Unas pocas horas». Se movió alrededor del mostrador hacia mí, su mano encontrando mi cintura con la misma certeza posesiva que había mostrado anoche. «¿Cómo te sientes?» Confundida, asustada, como si estuviera en la vida de otra persona. Lo miré a los ojos. ¿Los encontraron? ¿A los hombres que robaron el restaurante? Algo oscuro y satisfecho cruzó su rostro. Sí, los 3 están explicando su error a algunos socios míos en este momento. ¿Qué significa eso? Significa que no volverán a robar a nadie nunca más. Lo dijo tan casualmente, como si hablara del tiempo. Y significa que todos los criminales de esta ciudad ahora saben que el restaurante de Rossi y todos los que trabajan allí están fuera de los límites. Estás a salvo, Emma. Tus amigos están a salvo, porque nos reclamaste. Las palabras sabían amargas,
como propiedad, porque protejo lo que es mío. Su agarre se apretó ligeramente en mi cintura. No me disculparé por eso. No te estoy pidiendo que lo hagas. Dejé mi café, girándome para mirarlo de frente. Pero necesito entender a qué estoy accediendo aquí. Si me quedo, si soy tuya, como sigues diciendo, ¿qué significa eso realmente? Guardó silencio durante un largo momento, estudiando mi rostro con esos intensos ojos oscuros. Luego tomó mi mano, llevándome a la sala de estar, al sofá donde nos habíamos enredado anoche. «Significa que te mudas aquí», dijo, sentándome a su lado. «Significa que dejas de trabajar en el restaurante. O sigues trabajando si eso es importante para ti, pero nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Significa que te doy todo lo que necesitas, todo lo que te ha faltado desde que murió tu madre. ¿Y tú qué obtienes? A ti». Lo dijo simplemente, como si fuera obvio. «Tu tiempo, tu atención, tu presencia en mi vida. Quiero volver a casa contigo. Quiero despertar a tu lado. Quiero saber que en toda la oscuridad y la violencia y el caos de mi mundo hay una cosa pura esperándome. No soy pura, Lucian. Solo soy ordinaria. Eres extraordinaria». Su pulgar rozó mis nudillos. «Y sí, hay reglas. No sales sin seguridad. No vas a ningún sitio que yo no haya aprobado primero. No hablas con la policía, ni con los periodistas, ni con nadie que haga preguntas sobre mí o mi negocio. Entonces, sería una prisionera. Estarías protegida». Su mandíbula se tensó. «Emma, tengo enemigos, gente peligrosa de verdad que te haría daño sin dudarlo si supieran que me importas. Y me importas. Más de lo que probablemente sea prudente para cualquiera de los dos. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si tu mundo es demasiado para mí? Entonces lo resolveremos juntos». Me acercó más hasta que estuve medio en su regazo, sus brazos envueltos a mi alrededor, como si pudiera mantener físicamente el mundo a raya. «No digo que esto vaya a ser fácil, pero digo que haré todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz, para darte la vida que te mereces». Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo miré. Sara había enviado 15 mensajes, cada uno más frenético que el anterior. El más reciente simplemente decía: «Por favor, estate bien. Te quiero». «Necesito hablar con Sara», dije. «Está preocupada. Invítala a almorzar aquí. Deja que vea que estás a salvo». Me besó la sien. «Y Emma, ella también está bajo mi protección ahora. Ella y Pete y cualquier otra persona de ese restaurante que te importe. No los tocarán. ¿Así de fácil? ¿Simplemente decides que la gente está bajo tu protección? Así de fácil». Sonrió ligeramente. «Beneficios de ser quien soy». Le envié un mensaje a Sarah. Le dije que estaba bien. La invité a almorzar a una dirección que probablemente haría que se le salieran los ojos. Luego dejé el teléfono y miré a Lucian. Lo miré de verdad. «Quiero condiciones», dije. Su ceja se alzó. «¿Condiciones? Si me voy a quedar, si voy a hacer esta locura, entonces necesito algunas reglas básicas también». Tomé aire, reuniendo valor. «Quiero seguir trabajando en el restaurante. No todos los turnos, pero algunos. Necesito esa normalidad, esa conexión con mi antigua vida». «Hecho. Aunque tendrás seguridad contigo. Quiero poder ver a mis amigos sin público. La seguridad se queda, pero serán discretos. No es negociable, Emma. Tu seguridad no está en debate». Asentí, aceptándolo. «Y quiero honestidad. Si vas a hacer algo terrible, algo violento, no necesito detalles, pero necesito saberlo, sin secretos que puedan ponerme en peligro. Puedo estar de acuerdo con eso». Su mano ahuecó mi rostro. «¿Algo más?» «Sí». Lo miré a los ojos. «Quiero que intentes ser más de lo que te criaron para ser. No te pido que dejes de ser quien eres. No soy tan ingenua. Pero quiero que intentes ser mejor. Por mí». Algo vulnerable parpadeó en su rostro. «Pides mucho. Tú pides todo. Creo que tengo derecho a pedir algo a cambio». Él se rió. Una risa real, cálida y genuina. Justo. Me atrajo completamente a su regazo, sus brazos envolviéndome. «Lo intentaré, Emma. Intentaré ser el hombre que ves cuando me miras, en lugar del monstruo que ven todos los demás». «Veo a ambos», admití. «Eso es lo que me asusta». «Bien. Deberías tener miedo. Significa que eres inteligente». Presionó su frente contra la mía.
pero te juro que nunca te haré daño. Nunca dejaré que nadie más te haga daño. Eres la única cosa en este mundo que mantendré a salvo, sin importar lo que me cueste. Esa es una gran promesa. No hago promesas que no puedo cumplir. Nos quedamos sentados un rato, enredados en su caro sofá. La ciudad extendiéndose debajo de nosotros. El futuro incierto y aterrador, y de alguna manera correcto. Cuando Sarah llegó para almorzar, escoltada por Victor, porque por supuesto Lucien había enviado un coche por ella, sus ojos eran enormes mientras contemplaba el ático, la vista, el hombre que me había reclamado. «Santo cielo», susurró cuando Lucien se excusó para tomar una llamada. «Ese es Lucien Volkov. El Lucien Volkov. ¿Qué demonios estás haciendo?» «No lo sé», admití. «Algo estúpido o algo correcto. Todavía no lo he descubierto. Es peligroso, como realmente peligroso. Lo busqué en Google después de anoche. Emma, hay cuerpos. Lo sé. Agarré sus manos. Sé lo que es. Pero Sarah, he estado sonámbula por la vida durante 3 años, solo existiendo, solo sobreviviendo. Y él me hace sentir viva de nuevo. ¿Vale la pena el riesgo? No lo sé, pero creo que necesito averiguarlo». Estudió mi rostro durante un largo momento. Luego suspiró. «Estás radiante». «Nunca te había visto radiante antes. Es aterrador y un poco hermoso». Me abrazó. «Solo prométeme que tendrás cuidado y que no te olvidarás de nosotros, la gente normal aquí abajo en la realidad». «Nunca», prometí. «Estás atrapada conmigo». El almuerzo fue sorprendentemente normal. Lucien pidió comida de algún lugar caro, y fue encantador con Sarah, cuidadoso de no mostrar el lado más oscuro que sabía que acechaba bajo su superficie. Preguntó por Pete. Le aseguró que las facturas del hospital estarían cubiertas. Mencionó casualmente que las ventanas rotas del restaurante serían reemplazadas para el final de la semana. Después de que Sarah se fue, me encontré de pie junto a esas enormes ventanas de nuevo, mirando la ciudad que de repente se sentía más grande y más pequeña que antes. Lucien se acercó por detrás, sus brazos envolviendo mi cintura, su barbilla descansando en mi hombro. «¿En qué piensas?» «En que mi vida era muy pequeña hace 2 días, y ahora es aterradoramente grande». Me apoyé en él. «En que debería estar corriendo lo más rápido que pueda, pero no lo estoy». «¿Por qué no?» «Porque estoy cansada de ser invisible, y cuando me miras, me siento vista». Me giré en sus brazos para mirarlo. Probablemente no es una razón suficiente para cambiar toda mi vida por un mafioso, pero es la verdad. Es suficiente para mí. Me besó suavemente, dulcemente. Nada que ver con el hambre desesperada de anoche. Esto era una promesa, un comienzo. «Bienvenida a casa, Emma. Hogar». Las palabras se asentaron en mi pecho, cálidas y aterradoras y correctas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de adaptación. Mudé mis patéticas posesiones al ático de Lucien. Tomó exactamente un viaje, lo cual fue deprimente y liberador a la vez. Convirtió una de sus habitaciones de invitados en un espacio para mí, un lugar donde podría retirarme cuando su mundo se volviera demasiado. Seguí trabajando en el restaurante 3 días a la semana. Víctor o Marcos siempre cerca, pero tratando de ser sutiles al respecto. Los otros camareros se acostumbraron a ver camionetas caras estacionadas afuera. Los clientes susurraban y miraban, pero nadie me molestaba. Nadie se atrevía. Pete se recuperó lentamente, y cuando intentó agradecerme por las facturas del hospital cubiertas, tuve que fingir que no sabía exactamente quién las había pagado. El restaurante instaló un nuevo sistema de seguridad. El vecindario de repente se volvió más seguro. Los alborotadores habituales misteriosamente dejaron en paz a Rosis. Aprendí las rutinas de Lucien, las llamadas nocturnas que tomaba en su oficina, las reuniones con hombres peligrosos que le mostraban una deferencia que rayaba en el miedo. La forma en que a veces llegaba a casa con sangre en los puños que ambos fingíamos que no notaba. Nunca traía su trabajo a casa, nunca me exponía a la violencia directamente. Pero yo lo sabía, Dios lo sabía. Pero también aprendí cosas más suaves, que leía vorazmente, principalmente literatura rusa que no podía pronunciar. Que su madre había sido pianista y que había hecho trasladar su piano al ático después de que ella muriera, aunque nunca lo tocaba. Que le aterrorizaban las tormentas, un miedo que ocultaba detrás de un frío control. Que amaba ferozmente,
protectoramente, con una intensidad que a veces me abrumaba, y aprendí que yo también lo amaba. Sucedió gradualmente, y luego de repente. La forma en que había aprendido mi pedido de café sin preguntar. La forma en que me seguía con la mirada por las habitaciones como si no pudiera creer que fuera real. La forma en que me abrazaba por la noche como si yo fuera lo único que lo anclaba a la humanidad. La forma en que se sentaba conmigo mientras lloraba en el aniversario de la muerte de mamá. No ofreciendo tópicos, sino simplemente estando allí, sólido y cálido y presente. 3 meses después de esa noche en el estacionamiento, desperté y lo encontré observándome dormir, sus ojos oscuros suaves a la luz de la mañana. ¿Qué? Murmuré, todavía medio dormida. Te amo, lo dijo simplemente, como si afirmara un hecho. Sé que no debería, sé que es peligroso para ambos, pero lo hago. Mi corazón tartamudeó en mi pecho. Lucian, no tienes que decirlo de vuelta, solo necesitaba que lo supieras. Me apartó el pelo de la cara. Has cambiado todo, Emma. Me has hecho querer ser mejor. Construir algo más allá de la violencia y el miedo. Me haces humano. Yo también te amo, susurré. Las palabras se sentían a la vez aterradoras e inevitables. Probablemente estoy loca, y esto es definitivamente un desastre, esperando a suceder. Pero te amo. Su sonrisa fue como un amanecer. Lenta, hermosa, transformadora. Entonces, supongo que ambos estamos locos. Probablemente. Lo atraje hacia mí, besándolo suavemente. Pero al menos, estamos locos juntos. 6 meses después, Lucian me llevó de vuelta a ese estacionamiento. El lugar donde todo comenzó. El lugar donde había estado demasiado cansada y enfadada para tener miedo. Donde le había gritado a un mafioso por una plaza de aparcamiento y de alguna manera había encontrado una vida que valía la pena vivir. Quería pedírtelo aquí, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Donde me reclamaste por primera vez sin siquiera saberlo. Se me cortó la respiración. Lucian, sé que esta vida no es fácil. Sé que renunciaste a la seguridad y la normalidad para estar conmigo. Pero Emma, me has dado algo que nunca pensé que tendría. Paz. Un propósito más allá del poder. Abrió la caja, revelando un anillo que brillaba bajo las luces fluorescentes. Cásate conmigo. Sé mía oficialmente, completamente. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote, amándote, tratando de ser digno de ti. Debería haberlo pensado más. Debería haber considerado las implicaciones, los peligros, la completa locura de casarme con la mafia. En cambio, dije, sí. Porque en algún lugar entre la ira en un estacionamiento y el amor en un ático, había dejado de sobrevivir y había comenzado a vivir. Y si esa vida venía con peligro y oscuridad, y un hombre que mataba gente pero me miraba como si yo hubiera colgado las estrellas, bueno, la prefería a una existencia invisible cualquier día. Me deslizó el anillo en el dedo, un ajuste perfecto, porque por supuesto ya lo había hecho a medida, y me besó con toda la posesión feroz que había llegado a anhelar. A nuestro alrededor, el estacionamiento era solo un estacionamiento, oliendo a goma quemada y café rancio. Pero para nosotros, era el lugar de nacimiento de algo raro y peligroso y real. Te amo, murmuró contra mis labios. Mi feroz y hermosa Emma. Yo también te amo, susurré de vuelta. Mi aterrador y posesivo mafioso. Él se rió, y el sonido resonó en las paredes de hormigón, transformando el espacio mundano en algo mágico. Nos fuimos a casa, al ático que ahora era nuestro, a la vida que habíamos construido juntos, al futuro que se extendía por delante, incierto y peligroso, y nuestro. Y si a veces pensaba en la chica que había sido antes, cansada, invisible, ahogándose en una existencia que apenas calificaba como vida, no la lloraba. Ella había necesitado morir para que yo pudiera renacer, en fuego y oscuridad, en los brazos de un hombre que quemaría el mundo para mantenerme a salvo. No era una historia de amor normal, pero era la nuestra, y eso era suficiente.